La mamá dejó a la niña jugando afuera de la iglesia y cuando regresó, su hija ya había desaparecido. Fueron casi 24 horas de búsqueda. Fotografías de Alanis María en los autos, en las calles y avenidas del conjunto Ceará, con la esperanza de encontrar a la niña con vida. Pero alrededor de las 4 de la tarde de ayer, Alanis fue encontrada muerta. En el lugar del crimen todavía estaban la sandalia y la ropa de la niña. Junto a ellas, prendas que supuestamente serían del asesino. ¿Y las otras niñas que estaban con ella no la acompañaron? ¿Se quedó sola? ¿Fue sola hasta donde estabas? Fue sola. Fui sola corriendo. ¿La llamaste ofreciéndole la popa y no llegó hasta ella? No, ella vino. Yo fui a ver que ella vino. Entonces yo ofrecí. ¿Qué le dijiste? Que popa yo quiero. Entonces vamos a subir. Hacia allá, ella subió. En una noche de enero de 2010, la pequeña Alanis, de apenas 5 años, desapareció mientras jugaba afuera de una iglesia en Fortaleza, en Ceará. Sus padres estaban participando en una misa, pero al final, lo que debería haber sido un momento de fe y reconexión con Cristo, se transformó en una pesadilla que movilizó a toda la ciudad. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que terminó de la forma más trágica posible. El cuerpo de la niña fue encontrado en el Matagal, con muchos signos de violencia. La comunidad, impactada e indignada, clamaba por justicia. La investigación señaló a un sospechoso con un historial oscuro, más conocido como el maníaco del canal. El misterio que se desarrolló no solo expuso la frialdad de este criminal, sino que también levantó cuestionamientos sobre las fallas en el sistema judicial, que en varias ocasiones permitió que esta persona estuviera libre para atacar de nuevo. Hoy conocerán el caso de Alanis María Laurindo. Alanis María Laurindo de Oliveira nació en el año 2004 y tenía solo 5 años cuando ocurrió este caso. Ella era hija de Ana Patricia Pontes Laurindo y Adairton Silvanio de Oliveira, y la familia vivía en Fortaleza, Ceará. Alanis era una niña feliz, animada, que le gustaba jugar con muñecas, era muy apegada a su mamá y siempre estaba con ella en todos lados. La familia asistía a la iglesia local, Igreja Nossa Senhora da Conceição, y la zona donde está ubicada la iglesia. A pesar de ser bastante concurrida, con escuela, agencias bancarias, tiendas de conveniencia y una comisaría que, por cierto, tuvo un papel fundamental. En este caso, no disuadió a un criminal que, durante la celebración de una misa, fue capaz de, sigilosamente, secuestrar a la pequeña Alanis dentro del lugar. La noche del 7 de enero de 2010, Patricia, Adairton y Alanis fueron a misa como de costumbre. La iglesia está rodeada de muros y rejas, y cuando los padres llevaban a los niños allí, ellos se quedaban afuera, jugando entre ellos, para no hacer ruido adentro y no interrumpir la misa. Por precaución, Patricia siempre le pedía a Alanis que jugara frente a la iglesia y no a los lados, porque desde adentro podía estar siempre vigilando a su hija. Sin embargo, aunque todos pensaban que los niños estaban seguros, no lo estaban, porque la puerta que separaba el área exterior de la iglesia de la calle, aunque permanecía cerrada, nunca estaba con llave. Y fue en un momento determinado cuando Patricia se volteó para mirar a su hija que rápidamente notó su ausencia. Ella se levantó, fue a buscar a la niña alrededor de la iglesia, pero no la encontró en ningún lado. Preguntando a las otras niñas que estaban en el lugar si habían visto a la niña, una de ellas dijo que se había ido con un hombre que llevaba una camiseta roja de un equipo y pantalones de mezclilla. Bastó esa información para que Patricia entrara en total desesperación. Mientras Dairton y los demás buscaban a la niña, Patricia fue a la comisaría del barrio para presentar una denuncia y ellos de inmediato iniciaron sus propias investigaciones. Pero lamentablemente, durante toda esa noche y madrugada, Alanis no fue encontrada. Durante el día siguiente, el 8 de enero, la familia repartió carteles por toda la ciudad y continuó con la búsqueda junto con la policía.
lo que hizo que el caso fuera comentado por prácticamente todos los habitantes de la región. Al mismo tiempo, la policía habló con varias personas que estaban en la iglesia, así como con los niños que jugaban afuera, quienes dijeron que vieron al hombre parado ahí en la puerta, y que, en un momento determinado, él empezó a hablar con Alanis y después los dos se fueron juntos. Así, lograron obtener una descripción física del sospechoso y elaboraron un retrato hablado. También hablaron con personas de la zona y fue una de ellas quien aportó una información fundamental para las investigaciones. Una comerciante que tenía un puesto de bocadillos no muy cerca de la iglesia dijo que, la noche en que Alanis desapareció, vio a un hombre con esas mismas características del retrato hablado y la descripción de la ropa junto con una niña entrando a un matorral cerca de su lugar de trabajo. Le pareció extraño, pero después de 5 o 10 minutos, él salió solo y se dirigió hacia ella para comprar un pastel. Ella aprovechó y le preguntó sin darle mucha importancia dónde estaba la niña que había visto entrar con él al matorral. Según ella, ese hombre no mostró ningún nerviosismo ni ansiedad al responder que la niña era solo una sobrina, que la había llevado hasta ahí para entregarla a su padre y que solo pasó por ahí para tomar un atajo. Después de eso, él tomó el pastel, pagó y se fue. Inmediatamente, entonces, la policía comenzó a buscar dentro de ese matorral y no tardaron en encontrar el cuerpo de ella, el de la niña. Fueron casi 24 horas de búsqueda. Fotografías de Alanis María en los autos, en las calles y avenidas del conjunto Ceará, con la esperanza de encontrar a la niña con vida. Pero alrededor de las 4 de la tarde de ayer, Alanis fue encontrada muerta. El cuerpo de Alanis fue encontrado en este matorral aquí en el barrio Antonio Becerra por un equipo de la DESECA y policías de la 12ª comisaría del conjunto Ceará. La niña estaba boca abajo y sin ropa. En el lugar del crimen todavía estaban la sandalia y la ropa de la niña. Junto a ellas, prendas que supuestamente serían del asesino. Alanis tenía solo 5 años de edad. Desapareció la noche del jueves durante una misa en la iglesia matriz del conjunto Ceará. La madre dejó a la niña jugando afuera de la iglesia y cuando regresó, su hija ya había desaparecido. En los exámenes de la necropsia, aunque se identificó que Alanis había sufrido abuso y tenía un traumatismo craneal, la causa de la muerte se determinó como asfixia. Patricia entró en desesperación cuando supo que el cuerpo de su hija había sido encontrado. Ella necesitó atención médica y medicamentos para poder calmarse. Ella alega hasta hoy que no tiene ningún recuerdo de lo que pasó después de recibir la noticia. El siguiente recuerdo que tiene es de ya estar en el velorio de su hija. Todo lo que pasó en ese tiempo es un vacío en su mente. En las investigaciones, la policía señaló a un hombre que ya había sido condenado por abuso y que se parecía al retrato hablado creado. Ese sospechoso era Francisco Charles dos Santos Xavier. Al ser abordado, él obviamente dijo que era inocente, pero aún así fue llevado a la comisaría para rendir declaración. Todo el tiempo, él negó estar involucrado, pero después de algunas horas, reveló que creía saber quién era el verdadero criminal. Esa persona sería su hermano, Antonio Carlos dos Santos Xavier, que también ya había sido arrestado por abuso. Por el hecho de que los dos se parecían, él pensaba que esa era la razón por la cual la policía sospechó de él a través del retrato hablado. Y al mismo tiempo, él no sabía decir dónde estaba Antonio. Mientras la policía buscaba al nuevo sospechoso, lo mantuvieron en prisión preventiva hasta que salieran los resultados de las pruebas de ADN. El 12 de enero, 5 días después del crimen, una mujer estaba dentro de un autobús cuando notó que ahí dentro un hombre muy parecido al retrato hablado llamó su atención. Ella llamó a su esposo, le dijo lo que pensaba, que estaba en el mismo autobús que el asesino de Alanis, rumbo a la terminal de Siqueira. El esposo entonces le pidió a su esposa que discretamente lo vigilara y le avisara si el sospechoso bajaba en alguna parada porque él iba a llamar a la policía de inmediato. Ese esposo tenía un amigo policía. Ese policía, a su vez, se puso en contacto con la guardia municipal de la terminal y cuando el autobús llegó, la policía ya estaba en la estación esperándolo para que bajara.
El sospechoso aún intentó huir entre la multitud, pero pronto fue capturado y llevado a la comisaría. El hombre en realidad era Antonio Xavier, de 30 años, más conocido simplemente como Kazin. Pocos días después de que el cuerpo de la niña Alanis fuera encontrado, la policía arrestó al principal sospechoso del crimen el 12 de enero de 2010. La detención de Antonio Carlos dos Santos Xavier, conocido como Kazin, fue en la terminal de Siqueira. Tenemos imágenes del momento exacto. La conmoción en la ciudad fue tan grande que incluso antes de la llegada de Antonio Carlos a la superintendencia de la Policía Civil en el centro, la población ya se manifestaba frente al edificio. Policías del batallón de choque formaron un cordón de aislamiento para intentar impedir la invasión. En cuanto llegó a la comisaría, confesó que había secuestrado a Alanis, que la sacó de la iglesia y la subió a una moto antes de irse, pero negó haber abusado de ella o haberla matado. Dijo que había hecho eso por orden de otra persona, que quería cobrar una deuda de unos 15.000 reales a la familia y que probablemente esa persona fue quien abusó y le quitó la vida a la niña. Agregó que él recibiría la cantidad de 5.000 reales y que no podía decir quién lo contrató, porque si lo hacía, su novia podría sufrir las consecuencias de eso. Cuando te acercaste a Alanis, ¿qué le dijiste? Yo solo estaba comiendo palomitas. Y cuando regresé, que me acerqué para hablar con el tipo, me quedé ahí afuera de la iglesia, que está cercada, la iglesia está cercada, me quedé ahí parado, no sentado, me quedé esperando. No es que ella vino hacia mí, yo fui por las palomitas. ¿Ella te ofreció o tú ofreciste? Ella, las palomitas. ¿Tú le ofreciste las palomitas a ella? Sí. Entonces al final ella vino al lado donde yo estaba, del lado de la avenida, y las otras niñas que estaban con ella no las acompañaba, se quedó sola, fue sola hasta ti, fue sola corriendo. La llamaste ofreciéndole las palomitas, no llegaste hasta ella, no, ella vino, entonces fui a quitarlas porque ella vino. Entonces le ofrecí. ¿Qué le dijiste? Le dije que eran palomitas. Entonces vamos a subir. Cuando ella fue para allá, subió. ¿Pero qué le dijiste para convencer a la niña de salir de ahí? No, solo le dije que esas palomitas ya estaban listas. ¿Llamaste a la niña para ir a dónde? Hasta el polo ahí. ¿Dijiste que ella iba a hacer qué allá en el polo? ¿Iba a pasear allá? ¿Llegaste a ofrecerle algo más además de las palomitas? No. ¿Qué vieron las personas en ese momento? Solo si fueran las personas allá en el polo al que subí, ¿no? Por el banco ahí. ¿Estás acostumbrado a ir a la iglesia? Siempre iba allá, a veces. ¿Ibas con la intención de agarrar a algún niño? Ah, no. Después yo iba a misa ahí, listo. ¿Tú asistías a la misa ahí? Sí asistía. No frecuentemente, pero asistía cuando pasaba por ahí. ¿Ese día no fuiste a misa? No. ¿Fuiste a buscar al niño? Sí. Y cuando saliste de ahí con el niño, ¿cómo fue tu recorrido hasta el lugar donde llevaste a Lanza? Como ya dije, ¿verdad? Ya en el salto había una persona dando apoyo, ¿no? Cuando pasé el semáforo ahí. Regresé al lado opuesto, al lado de la paga menos, agarré la moto que tenía conmigo ahí, subí, bajé en la última hacia la iglesia de la avenida y agarré una popit. ¿Y fuiste en moto con quién? ¿Fuiste tú? ¿Tú ibas manejando la moto? Sí. ¿Y el niño? Adelante. ¿La pusiste delante de ti? Sí. ¿Y de quién es esa moto? Yo tampoco. Estabas esperando una orden de alguien que dijo que si te llevabas al niño, ellos iban a cobrar ese dinero. ¿Es eso? Sí, fue un chantaje. ¿Cuánto era esa deuda que dijiste? 15.000. ¿Quién la estaría debiendo? ¿Los padres del niño? Un intermediario. Dijiste que fue un intermediario de la familia, ¿verdad? Ahora, quiero decir, no, es tío, es pariente, es... ¿cuántas personas estaban cobrando esa deuda y hablando contigo? Amigo, es solo un grupo de personas, ¿verdad? ¿Y cuánto te prometieron para hacer eso? 5.000. ¿Una deuda de 15.000 que tenían que cobrar? Sí. Según tú, la orden era, si no pagaban, entonces matarías al niño. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí. ¿Y por qué llevaste al niño al matagal y abusaste sexualmente de él? El papá no fue, no. ¿Quién fue? También puedes decir que no.
Ellos están afuera. Mi novia todavía está en peligro allá afuera. ¿Y hay alguien más en el matagal? ¿Alguno de ustedes? Están tratando de apoderarse, sí. Era você e outra pessoa que você está dizendo. Você diz que não foi você que abusou da menina. Esa otra pessoa. La policía llegó a encontrar a esa novia, pero la mujer dijo que, en realidad, ya había terminado la relación con él hacía algún tiempo, porque Cassin era un hombre abusivo y violento con ella. Ele mentiu até o nome dele. Um dia que eu conheci ele me disse que o nome dele era Anderson. Eu vim descobrir que o nome dele era Antônio Carlos, porque es una amiga mía que hoy tampoco está más con un hombre, sino con una mujer, quien dijo que su nombre era Antonio Carlos porque ella había tenido una relación con él en el pasado. ¿Y ustedes habían tenido varios conflictos por causa de sus mentiras? Exactamente, principalmente el día que descubrí que su nombre no era Anderson, sino Carlos. Entonces quise terminar con él, pero él no lo aceptó. Él dijo que si no era suya no sería de nadie. Él me jaló el cabello, ¿me entiendes? Ya me jaló el cabello una vez, ya me dio una patada una vez porque le dije que no lo quería. Porque fui a la iglesia y no lo invité, porque ese día él no había venido aquí. Entonces yo pensé, ¿cómo le iba a decir que iba a la iglesia si no lo había visto, verdad? Entonces fui a la iglesia al día siguiente. Cuando llegué, cuando venía, él ya iba a buscarme, pero vio a la multitud saliendo. Yo iba con un montón de gente. Él dijo, no, vamos por aquí que quiero hablar contigo en privado, y fui. Cuando llegamos allá en Futuro Mestre, él me agredió, me jaló el cabello, me dio una patada y me llamó por otro nombre. El hombre sospechoso de matar a la niña Alanis, de 5 años, cometió crímenes iguales a este hace 9 años, fue arrestado, condenado, pero según la justicia, se fugó de la cárcel. Vamos en vivo a la Superintendencia de la Policía Civil, en el centro de Fortaleza. Sabrina Guiar, buenas noches. El hombre arrestado sigue ahí. Buenas noches, Cintia. La policía mantiene el caso en secreto y no divulga esa información. El hombre acusado de matar a Alanis María es Antonio Carlos Santos Xavier. Tiene 30 años y, según la policía, tiene antecedentes penales. El arresto fue esta mañana en la terminal de Siqueira, uno de los lugares más concurridos de Fortaleza. Por orden del secretario de Seguridad Pública, Roberto Monteiro, el detenido no fue presentado hoy a la prensa. Ahora vamos a ver imágenes del acusado. En enero de 2001, él fue arrestado ese año porque, según la policía, había abusado de 3 niñas, todas de la misma edad que Alanis. En ese momento, él confesó los crímenes. 10 años antes, el 31 de diciembre de 2000 a los 20 años a las 10 de la noche, faltando solo 2 horas para el cambio de año, Cassin secuestró y abandonó a una niña de 5 años en un canal donde posteriormente fue encontrada con vida por los lugareños. Eso terminó llevándolo a ser llamado el maníaco del canal. En enero hizo lo mismo con otras 2 niñas. Enero de 2001 arrestado. En los lugares de los abusos, pero vivas. Por esos crímenes, en enero de 2001, él fue arrestado. Pasó solo 7 años en la cárcel y en 2008 simplemente se fugó cuando empezó a cumplir su condena en régimen semiabierto. Él salió y nunca regresó. Por el hecho de que estos crímenes de diciembre de 2000 y enero de 2001 y el crimen contra Alanis en enero de 2010 son muy parecidos, él se volvió realmente un sospechoso potencial. Y por el hecho de que Cassin era un fugitivo de la policía, fue fácil mantenerlo detenido durante el curso de las investigaciones. También se recolectaron muestras de ADN y todos esperaron a que salieran los resultados. Mientras tanto, una tía y una abuela de Alanis aportaron una información muy intrigante sobre él. Cassin estuvo presente en el velorio de la niña para darle un último adiós. El velorio fue bastante agitado, debido a que el caso llamó la atención de la población. Cientos de personas estuvieron presentes en el cementerio. Y durante un momento en específico, un hombre se acercó al ataúd al menos 3 veces, con las manos en la cabeza y parecía muy desesperado, como si estuviera triste por la pérdida de la niña. Realmente actuaba como si fuera alguien cercano a ella, pero nadie lo conocía. La primera vez que entró así con la mano en la cabeza y nos llamó la atención porque estaba muy desesperado y sabíamos que no era de la familia.
Él vino, miró a la niña, salió, volvió otra vez, pasaba así como si estuviera sufriendo mucho, con las dos manos en la cabeza. Ya en la tercera vez, él ya no fue más hacia el cuerpo, se quedó al lado, en la silla donde estábamos sentadas, nosotras 3 personas de la familia. Entonces él apretó muy fuerte el brazo, así, el dolor es grande. Entonces dijimos, es el dolor es muy grande. ¿El brazo de quién? El brazo de mi sobrina que estaba sentada a mi lado. Él apretó y dijo así, el dolor es grande. Nosotras dijimos, sí, el dolor es muy grande. Entonces él se quedó ahí diciendo un montón de cosas y nosotras no le pusimos mucha atención, solo que él hablaba y apretaba demasiado el brazo de ella. Ella pasó y me apretó así la pierna, ¿verdad? Entonces llamé a mi otro sobrino que estaba ahí y él dijo así, ¿quién es de la familia aquí? ¿Quién es de la familia aquí? Entonces dijimos, ese muchacho de allá es el que está resolviendo todo. Entonces él dijo, y mi sobrino ya vino, ya lo agarró y él salió con él. Y ahí afuera mencionó, le dijo así, mira, voy a hacer un gran show la próxima semana aquí atrás en la Cobalt y quiero a toda la familia en el escenario porque va a ser un show muy grande. Entonces no le hicimos caso, pensamos que era un borracho que estaba ahí porque él olía a alcohol. Pero cuando hoy vi en el reportaje una fotito de algún reportero que salió así en un celular, dije, mira, lo primero que reconocí, no tengo ni una pizca de duda, no temo estar pecando. Estoy segura de que era él, ese mismo muchacho. Incluso aunque él probablemente pudiera ser un borracho o algún hombre drogado que tal vez ni siquiera supiera exactamente lo que estaba haciendo ahí. Debido a la incomodidad que estaba causando a los familiares, algunas personas, discretamente, lo sacaron del lugar. Pero ahora, con la detención de Kazim, la tía de Alanis y la abuela lo reconocieron como el hombre que estaba cerca del ataúd. Cuando lo vi, dije, Dios mío, ese hombre. Entonces mi hermana estaba trabajando, me llamó llorando, ¿estás viendo quién es? Y ese hombre que se agachó cerca de nosotras, del que dije que me estaba haciendo sentir bien. ¿No tienes duda de que es él? No, ni yo tengo duda, ni mi hermana tiene duda, ni mi sobrina tiene duda. El asesino estaba en el velorio. El asesino estaba en el velorio, habló con nosotras y con certeza era él. Es aterrador e incluso bizarro saber que el hombre que hizo toda esa crueldad con la niña todavía tuvo el descaro de aparecer en su velorio para demostrar compasión. En cuanto salieron los exámenes de ADN, se comprobó que el ADN de Francisco era incompatible, pero el de Kazim positivo. Ahora, ya sin poder negar la autoría del crimen, decidió confesar cómo sucedió todo. Según Kazim, él estaba pasando frente a la iglesia cuando vio a los niños jugando y a Alanis completamente sola. Él se acercó a ella por fuera de la reja y le preguntó si no quería ir con él a comprar palomitas. La niña, con toda la inocencia del mundo, dijo que sí. Entonces él abrió la reja, la tomó de la mano y los dos salieron juntos. Él la subió a la moto y para evitar que ella gritara o llamara la atención de los demás, siempre estaba platicando con ella, hablando, diciéndole lo que le iba a comprar, como palomitas, papas fritas y refresco. Al llegar al matagal, él la atacó y se fue, sin saber que ella ya no tenía vida. El juicio se llevó a cabo ese mismo año, en agosto de 2010, y muchos ciudadanos asistieron al tribunal para seguir de cerca el desarrollo de las audiencias. El público que asistía al juicio no pudo ocultar su indignación. El anciano tuvo que recibir la paliza. Mientras tanto, policías militares reforzaban la seguridad en las instalaciones del Forum Clovis Bevilacqua. La población se queda callada. La población se queda callada. Para que le cortemos el cuello. A pesar de que Antonio Carlos Serreu confesó, la defensa usó la tesis de semi-imputabilidad, donde se alega que el acusado es psicópata. Si el argumento es aceptado, él puede tener la pena reducida. Lo que la defensa piensa es que al ser enviado para tratamiento es como una prisión perpetua, porque cuando llega al manicomio, solo los médicos pueden liberarlo. Él puede pasar 3 años, 6 años, 10 años, 20 años. Entonces, si el médico cree que está apto, lo libera. Si el médico no lo cree, él sigue ahí hasta el final de su vida. Al final, Kazim fue considerado culpable de homicidio triplemente calificado.
violación de una persona vulnerable y ocultación de cadáver, y fue condenado a 31 años y 8 meses de prisión. Como Qasim debería estar preso en el momento en que el crimen contra Alanis ocurrió, la familia presentó una demanda contra el Estado, alegando que ellos fueron corresponsables por la falta de seguridad de la niña. Al final, la familia tuvo éxito en el proceso y recibió una indemnización. Además, una avenida al lado izquierdo de la iglesia, de donde la niña fue secuestrada, recibió oficialmente su nombre, Avenida Alanis María Laurindo de Oliveira. En mayo de 2016, agentes penitenciarios de varias prisiones de Ceará se declararon en huelga. Y por eso, las visitas a los reclusos, principalmente las visitas íntimas, fueron suspendidas por tiempo indefinido. Con eso, una serie de rebeliones en varias prisiones ocurrieron. Fueron 8 unidades penitenciarias las que se rebelaron, incluyendo la prisión donde estaba Qasim. Al final, varios prisioneros lograron escapar. Antes de que saliera la información oficial sobre si Qasim había logrado escapar o no, la población ya estaba en las calles preparada para hacer justicia por mano propia, y fue en ese periodo cuando un hombre fue confundido con él. Manuel Mesías Feitosa era un hombre de 36 años que estaba cerca de un centro comercial cuando fue confundido. Algunos agresores empezaron a golpearlo, pero logró ser salvado por la policía que había sido llamada. Y al llegar al lugar, dejaron claro que ese hombre no era Qasim. Horas después, la policía fue llamada nuevamente tras denuncias de que otra persona había sido reconocida como Qasim. La población linchó al hombre, que esta vez no logró sobrevivir. Al llegar al lugar, se constató que el hombre era nuevamente Manuel Mesías Feitosa. Un hecho curioso es que, aunque Manuel no tenía ninguna relación con el caso de Alanis, era un exconvicto que ya estaba en libertad tras cumplir una condena por abuso de otra niña. Al final de cuentas, lo que realmente pasó con Qasim es incierto. Algunas fuentes dicen que él sigue prófugo, otras dicen que falleció durante los motines y otras simplemente dicen que sigue encarcelado. El 7 de enero de 2020, 10 años después del crimen, se celebró una misa en memoria de la niña. En un reportaje para el portal G1, Patricia, la madre de Alanis, declaró el siguiente mensaje. Tuve 2 hijos desde la muerte de ella, y pensé que al ser madre de nuevo el vacío podría llenarse y que el dolor iba a pasar, pero no. Me di cuenta de que cada hijo tiene un lugar especial en ti. Veo en mis 2 hijos una nueva forma de enfrentar la vida, una razón para vivir, pero la ausencia y el vacío que siento por Alanis serán para siempre. La pérdida de un hijo es algo que nunca superamos. Tengo a Dios en mi vida y Él me da fuerzas para seguir adelante, pero la nostalgia que siento por ella solo se irá cuando yo muera.